tomar su lugar. No se le olvide, esos aplausos no son ni para mí ni para el equipo de alabanza, son para Jesús. Esos son los aplausos, nuestro cuerpo expresando la gratitud que hay en nuestro corazón. Muy bien, bueno, vamos a continuar hoy con el estudio del libro del profeta Jonás. Arrancamos la semana pasada, domingo después de Semana Santa, con esta serie increíble que hemos denominado Jonás, la misericordia en la profundidad. Misericordia, Dios es un Dios misericordioso con nosotros. ¿Alguien agradecido con Dios por su misericordia? Porque usted y yo, dice la palabra, que deberíamos recibir muerte por nuestro pecado. Pero a través del sacrificio de Jesús, usted y yo no recibimos lo que merecemos, sino que recibimos lo que Dios quiere que nosotros recibamos. Y eso son buenas noticias, porque si no tendríamos que vivir toda la fuerza de nuestro pecado, y Jesús se hizo pecado por ti y por mí y murió en una cruz por eso. Esas son buenas noticias, como hablamos en la Semana Santa, pero nos muestran la misericordia de Dios. Y viene este personaje, Jonás. Ay, Jonás. Jonás es un profeta escogido por Dios, considerado dentro de los estudios como un profeta menor. Lo expliqué la semana pasada. Jonás es profeta menor no porque tenga menor importancia o su mensaje sea menos relevante, porque la palabra de Dios es relevante, punto. ¿Sí? Pero menor y profeta mayor simplemente es qué tan largo, qué tan extenso es el texto, eso es todo. Es por eso es mayor. Es como el profeta Ezequiel, que son muchísimos capítulos, y luego tienes a alguien como Jonás, que son solo 4 capítulos. Esa es la única diferencia, pero créame, el mensaje es relevante y lo es, sí que lo es. La semana pasada vimos los primeros 16 versículos de 17, y dejamos el 17 para la introducción de hoy con conciencia, porque tiene mucho sentido. Se marca la historia radicalmente en ese momento, y es ver esta dinámica de Jonás. Ahí tiene el resumen de la semana pasada en pantalla. Atravesamos estos temas que se revelan a nosotros a través del capítulo 1 en sus primeros 16 versículos. Vemos cómo este hombre decide de alguna manera huir de Dios, aunque conocemos que no se puede huir de la presencia de Dios porque Dios está en todos lados, ¿verdad? Pero él piensa y dice: Dios me da una asignación. Esa asignación representa mi muerte seguramente y yo no le voy a hacer caso. Jonás toma una actitud de desobediencia y empieza a huir de Dios. En vez de ir a donde debería de ir, que era Nínive, empieza a tomar un camino muy lejos. Quiero mostrar rápidamente el mapa que mostramos la semana pasada para que vean ustedes la dinámica que Jonás toma, que usted y yo podemos tomar cuando somos desobedientes con Dios. Iba a decir los desobedientes quédense callados, pero se quedaron callados antes de que preguntara. Entonces, aquí todos hemos caído en desobediencia. La pregunta no es si somos desobedientes, la pregunta es si vivimos en desobediencia. Porque Jonás tomó la decisión en esta época de su vida de vivir en desobediencia. No cometer un error nada más, sino mantenerse en el error. Y pueden ver ahí la misión. Ahí están las ciudades, para que usted se ubique un poco en el mapa, pero la misión era de Gat-Hefer a Nínive, pero él decide ir a Jope y empieza la huida hacia Tarsis, que está hoy en día lo que se conoce como España. Entonces tienes esta dinámica donde una persona le huye a Dios, le huye porque, como hablamos la semana pasada, no necesariamente estaba confiando plenamente en Él, y eso es difícil de entender. Porque yo te puedo decir a ti: ¿tú crees en Dios? Le pregunto, ¿usted cree en Dios? Muy bien, ¿usted cree que Jonás le creía a Dios? ¿Será que él creía que Dios era real? Pues claro, su asignación era de profeta. Él tenía una relación con Dios como usted y yo la podemos tener. Le hablaba a Dios a él como nos puede hablar a nosotros y lo hace. Entonces lo normal es poder deducir que Jonás creía en Dios. Pero dentro de su creencia, de su caminar, de su fe expresada, vemos un corazón desobediente, como nos pasa muchas veces a nosotros. Y esta historia continúa porque Dios interviene, manda una tormenta
que estuvo a punto de matar a todos. Luego Jonás en esta dinámica cae en sí, se arrepiente en ese momento por lo menos y empieza a platicar con los demás que estaban en el barco, que preguntaban quién es el culpable de todo esto, y él dice: yo soy el culpable, ¿qué hacemos? Les da la solución, dice: échenme al mar. Estas personas dicen: ¿cómo vamos a hacer esto si este es un hombre de Dios? Nos va a matar Dios. Después le oran a Dios y le dice: bueno, listo, ya nos diste la solución, pero no nos cuentes a nosotros la muerte de este hombre. Lo cogen y lo tiran. Ahí nos quedamos la semana pasada. Entonces vamos a leer el texto de hoy, que nos lleva a capítulo 1, versículo 17, donde esto se pone más complicado para Jonás, y luego el capítulo 2, que son 10 versículos. Puede seguir en pantalla si gusta. Voy a leer de la traducción del lenguaje actual. No usualmente leemos, pero nos gustó mucho cómo está escrito y cómo está expresado, y algunas palabras explicadas del original que están acá. Así que vamos a leer de esta versión el día de hoy. Dice el capítulo 17: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Versículo 1 del capítulo 2. Desde ahí, ¿desde dónde? Desde el estómago del pez. Desde ahí Jonás oró a Dios: cuando estaba sufriendo, tú, mi Dios, me ayudaste. Cuando estaba casi muerto, pedí ayuda y me la diste. Me arrojaste a lo más hondo del mar. Solo agua veía, yo por todos lados. Grandes olas cruzaban sobre mí. Llegué a pensar que ya no me querías, que no volvería a entrar en tu templo o en tu presencia. Me había hundido por completo. El mar me cubría todo y las algas se enredaban en mi cabeza. Creí que ya nunca saldría del fondo del mar, pero tú, oh Dios mío, me salvaste la vida. Cuando yo estaba sin fuerzas, me acordé de ti y oré. Mi oración llegó hasta tu santuario. Versículo 8. Los que adoran a otros dioses, a los ídolos sin vida, no pueden decir que tú eres Dios, pero yo voy a adorarte y cantarte con alegría. Cumpliré las promesas que te hice, porque solo tú puedes salvar. Termina entonces la oración dentro del pez. Por fin Dios le ordenó al pez: arroja a Jonás en la orilla del mar. Wow, impresionante, ¿no? No sé si usted se imagina cómo nos podríamos nosotros enfrentar a una situación así. Que estés, yo no sé, visitando la playa de Fort Lauderdale o de Miami o donde usted le guste ir, y de repente Dios le dice: haga tal cosa, y usted dice: no, me voy a subir en un jet ski y me voy a ir lejos de aquí. ¿Qué le pasa? No. Y de repente usted se cae del jet ski porque hay una tormenta y se lo traga una ballena. Bueno, tendría que ser una ballenota, ¿no? Porque para poder estar allá adentro, pero va lleno, así va a ir la ballena. Imagínense, o sea, no lo podemos vislumbrar, pero es lo que le pasó a este hombre. Ahora, si pausamos un momento, si vemos más atentamente a nuestra vida, quizás usted podrá afirmarme hoy que ha pasado momentos como este, no necesariamente físicamente dentro de obviamente, de la barriguita de un pez, pero sí en la vida, en lo más profundo de un proceso, donde quizá usted pensó que iba a morir y que no había vuelta atrás y que no había esperanza para seguir adelante. Ahora, dentro de estos versículos hay una revelación fascinante de Dios, como en toda la palabra. Es impresionante ver la dinámica. Es impresionante ver cómo, Steph, in English you say, how it's staged. Cómo está preparado. ¿Cómo fue? Orquestado, ¿así se dice? Orquestado. Cómo Dios orquesta, ¿así? De orquestar. Sí. Estáis orquestados. Cómo Dios prepara el escenario. Necesito que vea el versículo 17. Dice ahí: Dios preparó un pez. Preparó. Esa palabra es importante porque nos está dejando saber algo que Dios hace, y es prepararnos.
Él preparó un pez. Usted podría decir, pero ¿cómo? O sea, sí, es que es loquísimo. Pero a mí me habla que si Dios prepara es porque tiene el control de la historia. ¿Por qué? Porque esta historia no es la suya ni la mía, es la historia de Él. Y Dios es soberano. Es el primer punto de hoy. A través del versículo 17, y por eso era para mí importante empezar por ahí y no terminar ahí la semana pasada, es porque nos muestra la soberanía de Dios. Dios es soberano. ¿Qué significa eso, Alfredo? Se lo voy a decir de esta manera. Todos conocemos que Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Eso significa que Dios todo lo puede porque todo lo sabe y está en todos lados. La soberanía de Dios está compuesta por estas características de Dios. Dios todo lo sabe. Y como todo lo sabe, todo lo puede. Y todo lo puede porque es que está en todos lados. Por eso es la ironía de ver a un profeta tratando de huir de Dios, que es la misma ironía tuya y mía de pensar que podemos escondernos de un proceso cuando Dios tiene el control de nuestra vida. Dios es soberano. Y Él está profundamente involucrado en tu vida, en los detalles pequeños. Dios sabía que Jonás necesitaba ser tragado por un pez. ¿Por qué? No sé, pero lo necesitaba. Dios sabe los procesos y los peces que tiene que enviar a nuestra vida para procesarnos. El problema es que imagínese ver un pez así, que lo trague a uno. Qué cosa más horrible. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué no mandas algo distinto? ¿Por qué no manejas esta situación de una manera diferente? ¿Por qué duele tanto? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanta falta de margen? ¿Por qué, Dios? Y nos podemos enfocar en la manera y perdemos de vista el propósito. Nos podríamos enfocar en la manera que Dios está haciendo esto en mi vida y fácilmente perdernos del por qué lo está haciendo. Al final el por qué nos puede dar el norte para salir de esa temporada. Pero imagínese si Jonás se hubiera quedado, ¿por qué me mandaste un pez? ¿Por qué? ¿Por qué me tuvo que tragar un por qué? Y hacer un berrinche. Pero muchas veces nosotros hacemos esos berrinches. Pero Dios es soberano. La gran pregunta es si nosotros podemos confiar en la soberanía de Dios. Entonces voy a volver a preguntar, ¿cuántos creen que Dios es real? O sea, ¿cuántos creen que Dios existe? La mayoría aquí creemos que Dios existe. Puede haber algunos que no. Y qué bueno que está aquí con nosotros hoy. De verdad, me alegra mucho. Porque esas preguntas son válidas. Y a Dios no le hacen huir de tu vida. Cuestionar a Dios no va a hacer que Dios se vaya lejos de ti. No, todo lo contrario. ¿Sí? Tu duda le abre el espacio a Dios, si tú se lo permites, para contestarte, para mostrarse, para responder. Porque Él es soberano, lo sabe todo, lo puede todo y siempre está. Siempre está. Entonces, ¿Dios es real? Sí. Ahora le voy a cambiar porque puede ser que algunos ya no estén en esa etapa, la mayoría ya no estamos en ese cuestionamiento. Le pregunto otra, ¿está Dios cercano o lejano? ¿Será que Dios está cercano en mi vida? ¿O será que siento que Dios está lejos? Quizás ahí acapareo a otro grupo diferente que pueda estar pasando por una etapa que pone en duda si Dios está cercano o no. Me alegra que está acá y sepa que Dios no le corre a su duda, por más que antes haya creído en Él y ahora lo esté dudando. Está en el lugar correcto. Quizás la mayoría de nosotros, si no todos, creemos que Dios es real, sabemos que Él es cercano, pero llegamos a este punto de la soberanía de Dios donde topamos. Porque muchas veces no nos logramos entender las formas de Dios. ¿Por qué esto tiene que pasar así? Entonces, ¿creemos en Dios? Sí. ¿Creemos que está cercano? Sí. ¿Por qué no creemos entonces en su soberanía?
¿Por qué nos cuesta tanto admitir que Dios puede usar algo tan loco como un pez para procesarnos, para mejorarnos? Le voy a decir algo. Esto no era para muerte, era para vida. Los procesos que hemos vivido, muchos de nosotros no eran para muerte, porque aquí estamos. Aquí hay sobrevivientes de trauma, sobrevivientes de relaciones tóxicas. En este lugar y conectados habemos sobrevivientes de enfermedades que eran para muerte, pero que Dios permitió que viviéramos y estés hoy respirando aquí sentado. Yo le voy a decir algo. Aquí hay gente, usted lo sabe, que debe estar en la cárcel. No me diga amén, porque entonces... Puede ser tranquilo, no se preocupe. Usted sabe que usted hoy no debería de estar acá. Yo sé que hay muchos de ustedes que dicen adentro, están diciendo, yes, that is true, es verdad. Pero la misericordia de Dios, te alcanzó. Y hoy aquí estás y no te mató. La gran pregunta es si te hizo crecer. Porque lo que no sanamos repetimos. En pocas palabras, hay que aprender las lecciones de la vida. Porque si Jonás no aprende la lección del pez, allá va a parar otra vez. Si nosotros no aprendemos las lecciones, el sufrimiento es uno de los mejores maestros si dejamos que nos enseñe. El dolor es uno de los mejores maestros de la vida, pero duele, valga la redundancia. Pero si dejamos que nos enseñe, porque Jesús está en medio de nuestro dolor, porque Él es soberano. Jesús está en medio de nuestra tragedia, porque Él es soberano. Si dejamos que eso nos enseñe, no va a ser para muerte, va a ser para crecimiento. ¿Para crecer en qué? A la imagen de Jesús. ¿Creemos en Dios? Sí. ¿Creemos que está cerca? Sí. Hoy el llamado es fácil, sencillo y a la vez complicado. Debemos de creer en la soberanía de Dios todos los días. Es un tema de todos los días. Porque usted está viviendo un proceso hoy, va a salir adelante del proceso, luego va a entrar en otro, que quizás requiera hasta más confianza en Dios. En vez de quejarnos, debemos de aferrarnos y decir, Dios ya me sacó de esta, vamos para la próxima, tranquilo, Dios está conmigo, Dios es bueno, Dios es misericordioso, aquí estoy, respire por favor. Pero no se quede respirando, suelte. Dios es soberano y está profundamente interesado en cada detalle de tu vida. La pregunta es simple, ¿puedes tú confiar en Él o no? Jonás decide confiar en Él. Le voy a decir por qué Jonás decide confiar en Él, porque es nuestro segundo punto, que es una oración. Voy a pausar un momento. Quiero que sepa, en la manera en la que está escrito este texto, aquí hay una pausa, pivotea, cambia, porque el autor en este caso se cree que es Jonás contando su propia historia después. Hace dentro del storytelling, o sea, él está contando la historia, introduce un poema, ¿sí? Esto es un tema literario, es un poema. La oración dentro del pez, que ya vieron la foto ahí de cómo más o menos se pudo haber visto, aunque creo que hay mucho espacio ahí en esa foto, pero bueno, es un poema. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque cuando uno lee el poema, hay algunas cosas quizás que son un poco exageradas. Es un poema, que no nos la podemos tomar necesariamente literales porque es un poema. No es que las algas las tenía alrededor de la cabeza, no sabemos, pero no hay que tomarlo literal porque es un poema. Esto es muy importante. ¿Ok? Entonces, adentrémonos literalmente al capítulo 2. ¿Cómo podemos saber que Jonás está demostrando la soberanía de Dios? Porque el versículo 1 y 2 queda marcado, claro, que él clamó a Dios y que Dios le contestó. Porque sabes que Dios, dentro de su soberanía, es un Dios que escucha y responde. Dios es un Dios que escucha y responde. ¿A cuántos Dios le ha respondido a alguna oración aquí? ¿Cuántos están esperando la contestación de una oración?
Cuando uno ve cómo está escrito, este poema, inmediatamente se da cuenta que no es un poema una oración donde él está pidiendo que lo salven. Jonás no le está pidiendo que lo salven. No, Jonás ya le está dando gracias porque lo salvó. O sea que dentro del conocimiento de Jonás, de la soberanía de Dios, ya sabe que el pez se lo tragó para ser salvo, no para morir. Aunque, le voy a ser honesto, hay muchos teólogos que consideran que él sí murió, ¿ok? Y resucitó. Es bastante válido. ¿Sabe por qué? Porque Jesús cita a Jonás, así como Jonás murió y como Jonás pasó 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre. Entonces, claro, cuando uno ve ese espejo, uno podría decir, pero no lo podemos comprobar, es la verdad, porque hay muchas variables. Pudo haber muerto en el impacto porque era una tormenta terrible. De pronto ahogado pudo haber muerto. O cuando se lo tragó el pez, no sé. No es tan relevante por lo siguiente. Porque tanto si hubiera muerto, hay un milagro de resurrección. O sea, murió, lógico. Y si no murió, también es un milagro, porque ¿cómo no se va a morir de semejante situación? Sí, es un milagro que él estuviera vivo. La misericordia de Dios en las profundidades se manifestó, así como usted y yo hoy somos testigos de la misericordia de Dios en nuestra vida. Pero usted sabe que Dios responde. Y si hoy me escucha y dice, a mí Dios no me ha respondido, ¿qué podemos aprender de Jonás entonces? Porque Jonás estaba en un momento muy complejo, súper complicado. Inesperadísimo también. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. Estamos orando y orando y no vemos la respuesta. ¿Sabe qué he aprendido a mis 42 años de corta edad? Que muchas veces Dios sí responde, pero nosotros no recibimos la respuesta porque no nos gusta la respuesta. A veces que Dios no responde todavía, Dios siempre responde. Pero a veces no lo hace de manera inmediata, pero a veces que sí lo hace de manera inmediata o sí lo hace y nosotros no queremos escuchar la respuesta. ¿Cuántas veces Dios nos ha respondido algo y no nos gustó? Entonces, si no nos gustó, muchas veces usted y yo tomamos la decisión de no creerlo, pero ya Dios respondió. Entonces Dios tiene que procesarnos más y vamos para el proceso. Por eso yo le pido a Dios que nos dé ojos para ver y oídos para oír su voz y su instrucción. Su voz y su instrucción. Mire, sentíamos muy fuerte. Dios escucha y responde. Que a algunos de pronto eso no les computa. No es que usted no conoce, Alfredo, mi historia. Usted no sabe lo que yo he vivido. Es imposible que Dios me responda porque es imposible que Él me escuche. Pues yo le pido al Espíritu Santo de Dios que rompa esa mentira de su mente y de su corazón. Porque ninguno de acá, ni de los que están en línea, ninguno estamos tan lejos para que Dios nos responda. Ninguno estamos tan lejos porque Dios siempre está. Recuerde, Dios es soberano. Siempre está porque es omnipresente. Dios no lo va a dejar tirado nunca. La pregunta es si usted se deja agarrar por esos brazos de misericordia de Dios o va a seguir con la pataleta en la vida y decir, no, ya a mí esto no me gusta, no Dios, no, esta no es la manera, no puede ser la manera, esto es imposible que sea la manera. Y Dios diciendo, pues es la manera, es mi manera. Escojo tu manera o mi manera. Dios es soberano, sí es soberano. Tú puedes creer o no, esa es nuestra decisión diaria. Pero Dios escucha, Dios sí escucha y Dios sí responde también. No sé qué condición tiene tu corazón hoy para pensar que quizás Dios no te va a escuchar. No sé qué condición puedas tener o qué trauma has vivido o qué situación o qué pecado estás viviendo. No sé. Lo que te puedo decir es que si eso es lo que está en tu corazón es una mentira. Dios no justifica nuestro pecado. Dios no justifica nuestras faltas. Nos rescata de ellas. Nos redime de ellas. Nos da un lugar a la mesa que no merecemos, pero nos lo da. Esa es la misericordia de Dios sobre nuestra vida. Algunos de nosotros le estamos corriendo a la misericordia de Dios por el amor a Cristo. Quiero que lo piense un momento. Si es en sus brazos donde mejor podemos estar.
Entonces, cualquier mentira del enemigo que esté en tu cabeza y en tu corazón el día de hoy, que te dice, no, tú no puedes acercarte a Dios, la cancelamos en el nombre de Jesús. Eso se llama vergüenza, y la vergüenza no es de Dios. Yo le pido de verdad, Espíritu Santo, te pido en este momento. Tú conoces cada corazón de los que está escuchando tu palabra en este momento. Y tú sabes qué corazón cree que tú no le has dado acceso, que no hay manera. Señor, puedes tocar ese corazón esta tarde, por favor. Quita esa mentira para que claramente sepan hoy que tu palabra nos dice que tú escuchas y respondes como lo hiciste con Jonás, en el nombre de Jesús. ¿Alguna vez ha tocado fondo en su vida? Porque para allá vamos, ¿eh? Porque este tema de descender y descender y descender y descender y descender, porque este iba bajando de todos lados. Jonás se bajó de donde tenía que ir y dice la Biblia que bajó a Jope. De Jope se metió en un barco, o sea, se bajó al barco. Después del barco lo bajaron. Lo bajaron al agua. Después fue bajando en el agua. Después lo coge, no, es que bajo y bajo y bajo y para abajo y para abajo. En pocas palabras te estoy diciendo, cuando leemos la oración, en este caso de los versículos 3 al 6, que es el siguiente punto, es que él tocó fondo. Jonás tocó fondo. ¿Alguna vez ha tocado fondo en su vida? Pero aquí lo veo. Aquí la veo. Y es que cuando tocamos fondo, sentimos que no hay más, que no vamos a poder salir adelante, que es el fin de todo para nosotros. Pero puedes ver la misericordia de Dios en las profundidades, puedes ver la misericordia de Dios tocar tu vida hasta el día de hoy. En inglés se dice hit rock bottom, es una expresión mucho más fuerte de tocar fondo. Es ese momento en la vida donde ya no hay para dónde, ya estamos en lo más oscuro, ya no hay manera de salir adelante. Quiero decirles que Dios es experto en recogernos de las profundidades. Si usted sabe que Él es experto, ¿sabe por qué? ¿Qué es un experto? Experto es el que ya lo hizo porque ya lo vivió y lo hace muy bien. Usted sabe que nuestro Señor Jesucristo descendió a las profundidades de la tierra a vencer a la muerte y al pecado por usted y por mí. Él sabe que es estar abajo. Por eso nos puede rescatar el día de hoy. Es su misericordia que nos toca. Ahí está Él. Yo le pido al Espíritu Santo, y se lo he pedido toda la semana, que hoy salgamos de acá conociendo nuestra condición, estando muy conscientes de dónde estamos hoy en nuestra relación con Dios, pero que salgamos con la esperanza que solo Jesús nos puede dar de que volveremos a sonreír, ¿sabe? Volveremos a sentir ese gozo que solo Dios nos puede dar. Como dice Él, yo pensé que me habías abandonado y no iba a poder volver a entrar a tu templo. Que usted y yo nos vamos a poder gozar otra vez más delante de la presencia del Señor, porque quizás ahorita la estás pasando bien duro, pero Dios no te ha abandonado. Y un día puedes decir, no, espérame, dame un segundo. Dios está por mí, Dios es conmigo, yo le voy a creer, Él es soberano, Él escucha, Él responde y Él va a las profundidades para rescatarme. Él me agarra de ahí, del fondo, del lodo cenagoso, dice la palabra. De ahí nos rescata el Señor y nos volveremos a gozar. Incluso en los momentos más difíciles, no estamos demasiado lejos del alcance de Dios. Quizás sintamos que estamos demasiado lejos, pero el brazo del Señor no es demasiado corto ni demasiado débil para salvarnos. ¿Sabe dónde dice eso la palabra de Dios? Isaías 59:1. Que el brazo del Señor no es corto. No, el brazo del Señor es como Mr. Fantastic. Si sabe los Cuatro Fantásticos, ya viene la película ahorita. Elastic Girl, no, ese es de los otros, de los Incredibles. Qué increíble imaginarlo de esa manera, que el brazo del Señor se extiende like rubber, right? ¿Cómo se dice eso? Como goma, sí.
Así, y lo agarra uno así. Qué bonito, ¿verdad? Lo que pasa es que al Señor le toca estirarse bastante con algunos de nosotros. Y allá va. Pero para Él no hay límite. Él es todopoderoso. Todo lo puede porque Él es soberano. Y usted se sentirá en la esquina de allá por todo lo que ha vivido y lo que está viviendo. Y el Señor dice, tranqui. Cerquita de Él. Ese es el Dios que nosotros servimos, profesamos, ese es el Dios que le cantamos. En ese es el Dios que usted y yo debemos de creer, porque ese es Dios. El Dios que va hasta lo más profundo para rescatar a sus hijos. Que su brazo no se corta, no es demasiado débil para salvarnos. Dentro de la oración, ya este hombre reconoció la soberanía de Dios, ya reconoció que Él escucha y responde, pero ya también reconoció su tocar fondo. Ya lo reconoció, como debemos de hacerlo nosotros. Qué oración más importante aprender el día de hoy. Pero luego hay un cambio en el versículo 7. Quiero que lo vea conmigo. El versículo 7 dice, cuando vuelve otra vez a su condición, cuando ya estaba sin fuerzas, dice, me acordé de ti. O sea que se le olvidó a Jonás el Señor, no entiendo. Se le olvidó quizás, ¿verdad? Eso es difícil de comprender. ¿Cómo se nos puede olvidar el Señor? Pero creo que si somos honestos nos vamos a dar cuenta que sí se nos olvida el Señor a veces. Que rápidamente corremos a ver cómo resolvemos, a ver cómo hacemos, a ver qué decimos, a ver qué conseguimos, y se nos olvida que el Señor está ahí, siempre, por nosotros, listos para darnos una instrucción, listos para amarnos, listos para guiarnos. Es simplemente estoy prestando atención o no estoy prestando atención. Y Jonás cae en sí y dice, me acordé de ti, me acordé de ti. Y me encanta porque él dice, solo tú puedes salvar. Solo tú puedes salvar. Solo Dios nos puede salvar. Solo Dios puede acudir a nuestros momentos de necesidad más difíciles y complicados. Solo Dios. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Porque Él es soberano. Yo quisiera preguntarles a ustedes, porque dice ahí que se recordó del Señor. ¿Se recordó de qué? Yo le traigo este pensamiento. Es fácil recordarse de lo que Dios ha hecho. Yo ya le pregunté hoy, ¿se acuerda de alguna vez que Dios? Sí, amén, amén, ok. Pero ¿qué tal si vamos un poco más allá? ¿Qué tal si entendemos que nos acordamos de lo que Dios hizo, pero lo que Dios hizo es un producto de quien Él es? Lo que Dios ha hecho en nosotros es un producto de quien Dios es. Entonces quizás al recordarnos de Dios, más allá de recordarnos lo que Él hizo, es recordarnos de quién Él es. Entonces me encantaría preguntarles si pueden compartir la característica de Dios favorita que usted piense en este momento. Dios es generoso, amoroso, misericordioso, bondadoso, Padre, creador, compasivo, perdonador, salvador, bueno, único, eterno, omnipotente. Claro, ahí sí puede meter toda la soberanía de Dios. Está dentro de su carácter, omnipotente, omnipresente y omnisciente. Yo le tengo aquí esta lista. Ya creo que la dijeron toda. Cuando Jonás se acuerda de Dios, se acuerda, creo yo, de estas cosas, no sé si de todas, pero nos recuerda a usted y a mí que en todo momento debemos de acordarnos del Señor y acordarnos de estas características de Dios, que Él es fiel. Y así para abajo. Entonces vamos a tomar un momento, le voy a pedir que se ponga de pie, porque vamos a recitar juntos las características que hoy están puestas. Puede tomarle fotos si gusta, aunque ya no se ve muy bien ahí, pero vamos a ponerlo en redes como resumen de la prédica de hoy para que puedan tomar estos versículos que hablan de estas características de Dios.
Sabe que creo que es importante anotar que de alguna manera al huir Jonás pensó que él se podía salvar a sí mismo. Por eso creo que estas palabras en el versículo 7 son tan significativas, 7 y 8, porque él dice, ¿sabes qué? No, me equivoqué, solo tú puedes salvar. Es como reconociendo una vez más a Dios. ¿Sabe por qué? Porque eso nos pasa a nosotros. Dios mío. Mira, ya Dios hizo en nuestra vida. Hemos visto la mano de Dios. Damos gracias por lo que ha hecho en nuestra vida. Pero por alguna razón nos olvidamos de lo que ha hecho y volvemos a luchar en esta dinámica y empezamos a dudar otra vez. Y está bien, porque a Dios no le asusta eso. Ahí está Dios con nosotros tratando de recordarnos. Recuérdate de quién soy yo. ¿Te acuerdas cuando estuviste en esa situación? Yo estuve ahí por ti. ¿Será que me puedo acordar de esta situación? Estoy tocando fondo otra vez. Y es una cosa mental, espiritual, emocional. Híjole, es un rollo. Pero así es para nosotros. Es impresionante, pero nuestra condición humana nos permite volver a dudar otra vez. Qué bonito fuera que no, ¿verdad? Ay, Dios, ya aprendí la lección. Sí, pero viene otra. Y acordarnos de esto marca la diferencia. ¿Por qué? Porque estamos diciendo Dios es. Dios es. Mire eso. Dios es fiel. ¿Puede decir eso? Dios es fiel. No sé cuándo fue la última vez que usted dijo Dios es fiel. No lo sé, pero sí le puedo decir que su corazón necesita escucharlo todos los días. Mi corazón necesita escuchar que Dios es fiel todos los días. Alfredo, ¿por qué? ¿Porque Él no es fiel? No, por mí. Yo necesito recordarle a mi alma todos los días, espérate, Dios es fiel. Y claro, cuando yo me acuerdo, sí, recuerdo en quién tengo puesta mi confianza. Dios es amor. ¿Puede decir eso? Dios es amor. Wow. Usted no sabe cómo suena eso aquí. Ya me imagino cómo suena en el cielo. Que sus hijos clamen y Dios es amor. Ese es un cliché tan fuerte. Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. No puede ser un cliché, tiene que ser una convicción por el amor a Jesús. Que cuando usted diga Dios es amor es porque lo cree en lo más profundo de lo que usted tiene aquí adentro. Lo decimos de nuevo. Gracias. Oh. Diga conmigo, Dios es misericordioso, lleno de gracia, santo, soberano, justo. Esta está difícil, ¿verdad? No es mala palabra, se lo prometo. Inmutable. ¿Sabe qué es inmutable? Que Él no se inmuta, o sea, que no cambia. Dios no cambia. ¿Usted cree que es digno de confianza? Si no cambia. Si Él es fiel, amoroso, misericordioso, gracioso, porque es lleno de gracia el Señor, y tiene un sentido del humor que ni le cuento. Dios es santo, soberano, justo. O sea que eso nunca cambia. Es correcto. Esa podría ir de último, pero de último está paciente. ¿Cuántos dan gracias por la paciencia de Dios, hermano? Que en nuestros mares tempestuosos recordemos al Señor y su misericordia. Eso le pedimos hoy a Dios. Que clamemos a Él. Que miremos hacia atrás, allá del otro lado, y digamos: wow, mira dónde estaba yo antes. Mira de dónde me sacó Dios. Mira la diferencia. Le damos toda la gloria a ti, Señor, solo a ti. Es que sin ti no podemos, de verdad. Tome un momento para reflexionar en
Jonás, ¿qué puede aprender? ¿Con qué se va a quedar hoy de esta enseñanza? Porque aquí a Dios nos va a hablar de maneras diferentes a todos. ¿Con qué se queda hoy? Piénselo por un momento. De todo lo que he escuchado hoy, ¿con qué se queda? Para atesorar en su corazón, para poner en su caja de herramientas para esta vida de fe. Que Dios es soberano, que Él escucha, responde, que cuando tocamos fondo ahí está siempre. Porque hay que acordarse de Él. ¿Y cuál de estas características de Dios es la que más necesita recordarse hoy? Usted sabe que, véame por un momento, perdón, disculpe. Usted sabe que yo le estoy predicando la palabra, ¿verdad? Yo le acabo de predicar la palabra, por si no se enteró. Sí. Soy yo predicándole a usted o a usted. Bonito, ¿verdad? Bonito. Sí, pero ¿sabe quién se tiene que predicar la palabra? Usted a usted mismo y a usted misma. Porque aquí estamos un día a la semana, por 1 hora o 45 minutos que dura la prédica, o ya me pasé 1 minuto, entonces 46. Pero usted habla con usted todos los días. Entonces imagínese que yo lo viera a usted todos los días. Mi esposa, ella es la que me predica a mí todos los días, en diferentes formas. Ay, qué bonito sería, Alfredo, que usted estuviera ahí todo predicándome la palabra. ¡No! No, usted no quiere escuchar mi voz todos los días. Pregúntale a Stephanie. Usted se necesita predicar a usted. Y eso no es nada raro, ¿yo? No. Si usted pasa en la plática con usted todo el día, hablando solo todo el día. Pero hay una diferencia entre hablar solo y hablarse. Y le damos y hablamos solo y no sé qué, y pensamos, y no sé, y usted está pensando en la bandeja paisa, y no, mire una que se apure, y pensamos y pensamos y pensamos y pensamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. Hay que parar y empezar a hablarnos. Óyeme, Dios es fiel. Cuando esté en una situación, Alfredo, así, ¿verdad? Para despertar un poco. Dios es fiel, brother. Hello. ¿Por qué sientes eso en este momento si eres amado por Dios? ¿Usted se imagina hablándose usted a sí mismo? Pues así le hablo yo aquí, no los domingos. Pues empiece a hablarse usted, a predicarse usted. ¿Cree que el Espíritu Santo no lo va a llenar y le va a hablar a usted para predicarse a usted? Claro que sí. Pero para eso hay que conocer, ¿verdad? Entonces llévese las herramientas. Ahí está su versículo, los versículos. Señor, háblame. Yo necesito recibir. Estoy en un momento de tocar fondo. Necesito experimentar tu misericordia o tu amor. Señor, wow, tú diste todo por mí. Tú eres amor en tu esencia. Entonces yo me aferro, yo me agarro hoy y te pido ayuda en medio de mi necesidad, de mi naufragio. No puedo más dentro de este pez. Ayúdame, por favor. Cierre sus ojos, vamos a terminar hoy. Ya sabe Dios qué está haciendo ahí. Dios está haciendo algo en su vida. Yo lo sé, lo creo por usted y me alegro también. Respiramos tu presencia, Señor. Inspirada tu palabra a nosotros hoy. Gracias. Gracias por tu palabra, porque no salimos aquí cabizbajos diciendo no hay esperanza. No, salimos aquí con mucha esperanza que eres tú, Jesús. Gracias por escucharnos, gracias por responder. Danos corazones obedientes a tu palabra y a tu voz. Muéstrate, Dios soberano, sobre nuestra vida constantemente. Especialmente hoy te presento a mis hermanos y a mis hermanas que están tocando fondo. Aquellos que están en los lugares más oscuros del alma, que la están pasando muy mal. Te pido que les permitas ver que no están solos, que estás con ellos.
si han tocado fondo, no hay otro lugar que para arriba, que tú les vas a guiar, porque tu mano no es corta. No, tu mano se extiende y solo tú puedes salvarnos. Consuélales, te pido, pero llénales de convicción y confróntales con tu amor y tu palabra. Gracias, Jesús, eres muy bueno con nosotros. Y en tu nombre oramos, amén y amén. Thank you, Jesus.